pocos días, señores, les cuento, me sorprendería la capacidad y la ilusión de alguien por conocer tanto sobre el béisbol cubano. La historia es como sigue. Estaba terminando un reportaje sobre un beisbolista cubano de los años 60, de industriales y de occidentales. Entonces se me ocurrió llamar a un colega mío, experto en deportes, para que me recomendara alguna persona que conociera bastante sobre aquella época. Entonces me dio un nombre y lo busqué en internet, por aquello de verle la estampa. Me volvería a sorprender. Los invito hoy a que participen, que disfruten aquí en Universo Increíble de esta conversación beisbolera con un amante, un superamante del deporte de las bolas y los strikes. ¿Cómo se te ocurrió esta historia de ser un devoto de la investigación del béisbol cubano? Pareciera de todos los tiempos. Sí, bueno, buenas tardes ante todo y agradecerte esta entrevista. Nada, eso siempre, yo creo que eso es innato a veces en las personas. Siempre tuve ese afán investigativo, siempre me gustó mucho la historia. De muchachito de la escuela primaria siempre fui un historiador empedernido. Yo recuerdo que yo leía libros que normalmente no estaban, o literatura que normalmente no estaban en el contenido de las clases. O por ejemplo, ya en cuarto grado me había leído los libros de historia de sexto grado. Con 8 años yo ya tenía álbumes de pelota, recortes de pelota. Desde que un poquito después que aprendí a leer ya yo tenía ya álbumes de pelota. Conservo amistades muy bonitas de esa época, de la niñez, que saben que eso es cierto y saben que yo conservo todavía esos álbumes. Guardaba La Bohemia, la LPB, Deporte Derecho del Pueblo, Trabajadores, Grama, Juventud Rebelde. Tenía familia en Las Villas, en la antigua provincia de Las Villas, después fue, tú sabes, dividida en Cienfuegos y las demás. Y allá también agarraba la prensa local de ahí y yo recortaba, o sea, ya te digo, lo compraba duplicado o triplicado incluso, porque uno era para recortes del álbum y los otros eran como de backup, como se le dice aquí ahora, los guardaba. Y eso me sirvió mucho para después hacer los primeros libros que hice, porque aunque por supuesto fui a archivos, prácticamente a toda Cuba, fui a archivos provinciales, fui a bibliotecas provinciales y la Nacional José Martí, estuve en archivos de publicaciones, de periódicos, pero aquellos recortes y aquellas revistas y periódicos que aparte de los recortes yo tenía guardados, fueron, yo te diría que un % grande de la fuente que yo utilicé para mis investigaciones y mis libros, que todos son histórico-biográficos. Publicaste en Cuba y ahora estás publicando en Estados Unidos. Sí, en Cuba fue una labor titánica, que de eso pudiéramos hablar muchísimo, publicar, pero me pude ir de Cuba con algún que otro libro publicado, sin ser familia de nadie, sin estar en ningún órgano oficial y sin hacer libros que fueran 100% complacientes con lo que se quería que yo publicara y que yo dijera. O diciéndolo al revés, en mis libros se decían cosas que no es del agrado del sistema cubano. Y aquí, en un país de libertad, que solo está eso, la oportunidad y que tú tengas el dinero para sufragarte de determinados gastos, ya he podido publicar 4 libros. Esta es la edición cubana. Digo la edición cubana porque aquí yo hice otra edición con la cual yo estoy mucho más satisfecho. Pero alguien me dijo que los libros son como los hijos y adquieren más magnitud si tú no tienes hijos. Este de Pase Usted, Señor Jorrón, fue el primer libro que yo escribí. No necesariamente el primero que pude publicar, pero sí el primero que escribí y traté de publicar. ¿Algún interés personal con este? Sí, claro. Pase Usted, Señor Jorrón, caramba, es la biografía de Pedro José Cheito Rodríguez. Era mi ídolo bateador jonronero y uno de los 2 o 3 peloteros que más yo más admiraba en mi niñez. Y que me lo digo así en primera persona en singular, porque acuérdate que soy fanático.
primero fanático y después fui, digamos, profesional de esto. Me lo quitaron cuando yo tenía 11 años, por por cosas que solamente pasan en un sistema estalinista. Ya. Es que lo suspendieron de por vida cuando él tenía 29 años. El lanzamiento la tiró un batazo, largo, Pedro José metió la pelota en el hueco que hay entre el left y center pegado. Y más nunca se supo de él casi nada. Entonces siempre tuve ese interés por Cheito. Y lo volviste a publicar de nuevo. Y lo volví a publicar aquí. Allá fue censurado. Esta edición allá fue censurada. Y esta edición, después de muchos años de sacrificio allí, se pudo publicar con la cosa curiosa, o con la coyunda, como diríamos un buen cubano, de que se me permitió publicarlo, pero solamente por la llamada Batallas Ideas. ¿Qué era eso? Solamente mi libro va a estar, de hecho está, en las bibliotecas del país y en las escuelas deportivas del país. Con agrado o con, no sé, con simpatía, o no sé cómo qué decirte, a veces hasta con gracia, he visto como que en el medio de la narración de los juegos de pelota en Cuba actualmente, el premio, uno de los premios que dan cuando hacen concursos o rifas, cosas así, es el libro mío sobre Pedro José Rodríguez. Que le agradezco al Inter, que fue el único que se atrevió así, digo yo, a publicarlo, porque el libro tenía cosas que ellos no querían aceptar, no querían. Y yo preferí no publicarlo hasta que no saliera con todo lo que yo quería. Pero, para seguir hablando de Cheito Rodríguez, aquí está la edición en libertad, digamos. La edición de Pase Usted, Señor Jorrón, que yo le agregué un subtítulo en el caso de la edición hecha en Estados Unidos: Pase Usted, Señor Jorrón, la verdad sobre Cheito Rodríguez. ¿Por qué? Porque si bien no es menos cierto que en la que publiqué en Cuba habían cosas que yo sé que no era del agrado del sistema político cubano, yo tampoco era un suicida, yo quería que se publicara. Yo no quise quitarle lo que ellos quieren que le quitara, pero hubo cosas que yo nunca le puse. Armando Capiró rompió el juego en la segunda entrada, enviando la bola a las graderías del jardín izquierdo, repitiendo su acción de Panamá durante los centroamericanos, cuando conectó también un cuadrangular frente al mismo lanzador puertorriqueño. Hay un libro sobre Capiró. Sí, ¿prefieres hablar de Capiró o prefieres hablar de otro que hice en Cuba? Vamos a seguir hablando de Capiró, después Okay. vamos a hablar de todo esto, porque Armando. ¿Por qué Capiró? ¿Tú eres industrial o tú eres de Villa Clara? Ah, ¿tengo que responder eso? No, la región de mis afectos y boleros es Las Villas, sí, es Las Villas. Yo soy nacido y criado en Ciudad de La Habana, con mucho orgullo soy habanero, pero soy el primero de mi familia por la línea materna en nacer en La Habana, lo que significa que toda mi familia materna y también la paterna es villareña. O sea, que no eres industrialista. No eres. soy industrialista, traté de serlo, lo intenté, pero traté de serlo, ¿verdad? En serio, porque mis amistades te puedes imaginar que la mayoría, muchachitos, eran industrialistas o son industrialistas. Yo no, yo estaba ahí con un problema, estaba mal relocalizado. Pero en el latino tenías problemas, porque en el latino hay de todas las provincias. Sí, no tenía nada de problema. Yo lo que yo prefería, por ejemplo, es sentarme arriba del banco de primera base. Eso sí, nunca me he considerado anti-industrialista, porque aquí hay dos cosas. Está el industrialista, está el que no es industrialista, que estoy yo, y está el anti-industrialista. Sí, no me considero anti-industrialista. Eso pasa en todos los deportes, de todas las ligas. Nunca fui anti-industrialista. Pero amén de que mi equipo era Las Villas, siempre seguí figuras. Siempre seguí figuras, aunque no fueran de mi equipo. Y sentí idolatría por peloteros que eran de la capital, y de Pinar del Río, por ejemplo, y de Matanzas. En ese caso, Capiró. Armando es una leyenda. En el plano personal mío, te voy a explicar por qué es una leyenda. Porque cuando Capiró dejó de jugar, yo tenía apenas 6 años. O sea, yo a Capiró no lo vi jugar como vi jugar a Cheito, por ejemplo. Le recuerdo a todo el mundo que no es igual de los 6 a los 11, son 5 años nada más, pero pasan muchas cosas en esos años. No es como cuando uno tiene de 16 a 21. O sea, es más marcable la diferencia. Ya. Entonces Capiró yo sí lo vi jugar muy poco, pero crecí, como yo bien lo explico en alguna parte del libro, con la leyenda y la aureola, la cuestión callejera. Siempre tengo que recordar, y tengo que decirlo, en Cuba no hay prensa responsable, no. Entonces hay muchas historias que son
urbanas, callejeras, y Capiró era eso, de que por qué dejó de jugar, de por qué no podía jugar, de por qué... Entonces cuando yo tenía 14 años, Capiró regresa al béisbol, y yo lo perseguí en aquella provincial, como un buen fanático, te repito que era, y hasta que, bueno, fue chocante el descubrir que a pesar de que fue el segundo mejor bateador de aquella serie provincial, dicho sea de paso, esas series provinciales en La Habana en los 80 eran fortísimas, era más fuerte que la pelota que se juega en Cuba ahora a nivel nacional. Yo lo recuerdo así también. El hombre metió 14 jonrones con 40 años después de 8 años suspendido. Estaba Telefónico, Mazorra y... jugaba con el psiquiátrico, con Mazorra. Un equipo fue potentísimo. El Ministerio Interior contra Mazorra, sí. Era uno de los clásicos. Él fue segundo en jonrones. Estaba Telefónico también, creo que era. El Telefónico fue un periodo antes, exactamente en los 60 todavía, a principios de los 70. Pero el hombre, unos días antes de empezar la serie nacional, para la cual él había clasificado sin problema, estaba en la preselección para jugar, de buenas a primeras le prohibieron regresar a la serie nacional, entonces ahí ya se acogió al retiro. Entonces, bueno, tanto en el libro sobre Pedro José Rodríguez como el de Armando Capiró, Grande por Siempre, es su título completo, me propuse rescatar y salvar del ostracismo en que han sido condenados esas figuras que fueron interrumpidas su carrera cuando todavía estaban ascendentes y se perdieron y oficialmente nunca se supo más nada de ellos. Pero eso es un fenómeno que ha ocurrido en muchos de los deportes en Cuba. Sí, en el béisbol, en otros deportes y en otras esferas. Y en el boxeo también. Y en el boxeo también. Nada, las cosas de la historia de Cuba no contada dentro de Cuba y todavía siento que no lo suficientemente contada fuera de Cuba. ¿Y qué estás escribiendo ahora o investigando? Ok, ahora quiero terminar, que no lo voy a publicar este año, si todo sale bien lo publico en el 2018, el año que viene. Algo así como una continuación de son 20 biografías en un solo compendio, así como este. Este fue el último que publiqué. Este se llama 20 estrellas del béisbol en Cuba, década del 70. El que estoy haciendo es 20 estrellas del béisbol en Cuba, década del 80. Entonces eso es lo que... ¿Quiénes están en algunos? Mencióname algunos de los 20, no decirme los... ¿De los 70 o de los 80? De los 80, de lo que no se ha publicado. ¿De lo que no se ha publicado? Bueno, los hay muy reconocidos o muy recordados como Antonio Pacheco, Oreste Kendelán, Omar Linares, pero otros menos conocidos o recordados como Lázaro Contreras, el difunto. Centerfield. Exactamente, Centerfield de Matanza. Otros, no sé, José Luis Valdés, José Modesto Darcourt, o sea... Yo trato de hacerlo sobre peloteros de todas las posiciones y de todas las regiones del país. Y viene Pedro Medina. Se ha pasado las 4 veces, 2 por bases por bolas, doblete y sencillo. Le ha dado de 2-2 a Rogelio García. Mi equipo de series nacionales, ¿ok? Receptor, Pedro Medina Ayón. Primera base, Antonio Muñoz Hernández. Segunda base, Antonio Pacheco Mazú. Shortstop, ahí donde viene la pasión. Omar Linares izquierdo. Lo pongo en el shortstop porque él era shortstop. Lo hicieron tercera base por lo que le pasó a Pedro José Rodríguez. Entonces, tercera base, Cheito Rodríguez. Bateador designado, Oreste Kendelán. Jardinero izquierdo, Armando Capiró. Centerfield, Víctor Mesa. Y right field, Luis Giraldo Casanova. Mi pitcher derecho es Rogelio García. Mi pitcher zurdo, Jorge Luis Valdés. ¿Y relevista? No, el relevista es Euclides Rojas. Te dije el pasional, no te dije el objetivo. Ok, dime el objetivo ahora entonces. El objetivo, Pestano de receptor. Pero ese es ya te digo, el objetivo, el estadístico, no sé cómo decirle, que más o menos es mayor consenso. Ariel Pestano, receptor. Antonio Muñoz en primera base. Segunda base, Antonio Pacheco. Shortstop, Pared por encima de Germán porque fue más integral. Aunque Germán era más espectacular. Pero siempre lo vas a ver porque hay mucha pasión por Germán, yo lo entiendo. Tercera base, incuestionablemente, Omar Linares. En el left field, creo que ya clasifica Freddy Cepeda. En el center field, Víctor Mesa. Y en el right field, Luis Giraldo Casanova.
sigo pensando que sigue siendo Rogelio García, sigo pensando que sigue siendo Rogelio Valdés, y sigo pensando que es Urquidi Rojas el relevista. Ese es el aparentemente objetivo. Se ha hecho todo lo posible por llevar a donde han llevado. Yo pienso que es intencional, ha sido en gran parte intencional. O no me creo que haya sido todo tan desidia o desinterés o negligencia. Pienso que tiene que haber algo intencional. El propósito es eso, a lo mejor más maquiavélico de lo que yo mismo puedo soñar o imaginar. Pero pienso que es esto, que lo que se está recogiendo es el fruto de todo el maltrato, de todo el mal trabajo que por décadas, ya las últimas por supuesto ya visible el resultado, se ha hecho con el béisbol, con la pelota en Cuba. Al punto que ya yo creo que el mal se va convirtiendo en antropológico. Porque resulta que el niño que era yo, que era amante del béisbol, o el joven o el adolescente, ahora es un cheo. El cubano ahora, los más jóvenes que yo, 10, 20 años más jóvenes que yo, pelota, no, béisbol, no, hombre, no. Ahora son españoles, son futbolistas. Es Ronaldo y Messi. No tengo nada contra Ronaldo y Messi ni contra el fútbol, tiene tremenda calidad. Pero no hay un Víctor Mesa, no hay un Medina, no hay un Linares, ni siquiera un Pito Abreu que está en Grandes Ligas, un Céspedes. No sé, o un pelotero americano de los que yo cuando empecé a seguir Grandes Ligas, que admiraba, ¿sabes? Ken Griffey Jr., Derek Jeter, todos esos grandes peloteros. No, ahora es fútbol. Y ojo, el cubano siente por el béisbol desde finales de los últimos años de la colonia española. Es parte de nuestra identidad y yo creo que eso se ha ido perdiendo, se está muriendo. Al primer lanzamiento, Marecón produce el hit que hace a los cubanos campeones junior del mundo. El público frenético se lanza al terreno victoriando los héroes que nos han dado un triunfo como jamás lo soñó la fanaticada beisbolera de nuestra patria. Este juego presentado al público cubano por el Cognac 3 Toneles. Yo creo que el mal va más allá, ya es un mal social, ya te digo, hasta he llegado a emplear un término un poco fuerte, como antropológico. Así que vamos a esperar para ese equipo Cuba, para ese béisbol, para esa liga profesional cubana, porque son profesionales, aunque le pagan mal, que juegan dentro de Cuba. Sencillamente los poquitos valores que quedaban o que quedan o que van saliendo, lo que están haciendo es escapándose y probándose aquí. Pero cada vez la cantera es menos porque no se juega béisbol, incluso desde edades muy tempranas, no como antes. O sea, se ha hecho todo lo posible para este resultado y está tocando fondo, pero no ha tocado fondo todavía. Vamos a ver cuándo termina esto. Si termina, ojalá tenga un final feliz. Y pienso que la solución es que MLB se meta en Cuba y cree sistemas de finca como en Dominicana y se vuelva a multiplicar y a resurgir esa como las plantas, esa cantera y ese talento que va a estar ahí, pero que ahora mismo no lo veo como era incluso en la época de la Revolución Cubana, pero también estamos hablando de parte del siglo XIX y todo las primeras 6 décadas del siglo XX. Hay que recordar que Cuba fue la cantera más grande de peloteros foráneos a Grandes Ligas desde el año 10 hasta el año 61 que se abolió el profesionalismo, que incluso todos esos años 60 y 70 siguieron jugando peloteros cubanos, aunque dejaron de irse de Cuba, los que se habían podido ir hasta 61 siguieron jugando, que es toda aquella generación de Tony Taylor, Luis Tian, Dani Pérez y todos aquellos, Camilo Pascual, todos aquellos grandes peloteros. El Club Cienfuegos, campeón de la Liga Invernal de Béisbol en Cuba, regresa con un nuevo y brillante triunfo. Los cubanos ganan arrolladoramente el Campeonato del Caribe, obteniendo como invictos la victoria sobre los teams de Puerto Rico, Panamá y Venezuela. ¿Tú disfrutas el béisbol, hablar del béisbol, escribir del béisbol, tanto como qué? Wow, está difícil. Tirándole, lo ponchó.